Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy, en el curso de geometría, vamos a tratar acerca de los teoremas fundamentales de los triángulos, ¿sí? El día de hoy vamos a aprender 3 teoremas básicos eh, en el trabajo de triángulo. Bien, a estar muy atentos, ¿no? Estar muy atentos a cada teorema. Empezamos entonces. Página 31 del libro de geometría. Bien. El primer teorema que vamos a trabajar el día de hoy es un teorema que hemos visto ya en cuarto grado. Es el teorema de la suma de los ángulos internos de un triángulo. ¿Qué indica la suma de los ángulos internos de un triángulo? Me dice que la suma de los 3 ángulos internos de un triángulo siempre tiene que ser 180 grados. La suma de los 3 ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Veamos el ejemplo que está ahí. Observa, ahí tenemos un triángulo donde se definen el ángulo alfa, beta y tita. Según la propiedad, la suma de esos 3 ángulos internos, ¿a qué debe ser igual? A 180 grados. Bien, con esa idea vamos a resolver nosotros los ejemplos 2 y 4 de tu libro de geometría, página 31. Empecemos entonces. Bien. En el ejercicio número 2 nos dice calcular el valor de beta, calcula el valor de beta en el triángulo. Y tienes que observar lo siguiente, mira la imagen, lo que está marcado ahí de color celeste, que vienen a ser los ángulos internos. Entonces, según la propiedad del teorema número 1, la suma de los 3 ángulos internos, ¿a qué tiene que ser igual? Así es, debe ser igual a 180 grados. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a formar una ecuación. Entonces, ¿qué tendríamos que sumar? Los 3 ángulos internos, en este caso sería beta, más 25 grados, más 130, y todo ello, ¿a qué debe ser igual? A 180 grados. Ahí estamos aplicando el teorema número 1. Que la suma de los 3 ángulos internos debe ser igual a 180 grados. Y bien, lo que sigue a continuación es resolver la ecuación. Entonces vamos a resolver la ecuación. En este caso vamos a sumar 25 más 130, del cual obtenemos 155. Entonces la ecuación quedará beta más 155 debe ser igual a 180 grados. Bien, porque lo primero que hicimos fue sumar estos dos ángulos. Y ya sabes que para terminar el proceso de la ecuación, el 155 que acá está sumando, al otro número, ¿cómo pasa? Pasa a restar, así es. O sea, sigue ese mismo proceso de una ecuación. Transposición de términos. Entonces el 155 que sumaba pasa a restar al 180. Y finalmente, si quería conocer el valor del ángulo beta, restamos 180 menos 155. Nuestro ángulo beta mide 25. Entonces, cuando tú observes un problema en el cual te dan los 3 ángulos internos, entonces tú ya ahí aplicas el teorema número 1, de la suma de los 3 ángulos internos, a que tiene que ser igual a 180. Bien, con esa idea vamos a resolver ahora el ejercicio número 4. Así que presta atención a la resolución. Bien, estudiantes, entonces ahora ya estamos en el ejercicio número 4. Dice lo siguiente. Pregunta, ¿cuál es el valor de alfa en el triángulo?
Observemos los datos que tengo. Acá tengo 37 grados, acá tengo el ángulo alfa, ángulos internos, y miren, acá en la parte inferior, ¿qué veo? Un cuadradito. Y tú ya sabes que cuando veas un cuadradito, ¿qué significa? Que ese ángulo, ¿cuánto mide? 90 grados. Ojo, como tú ves ahí, en tu libro, no está escrito. Pero cuando tú veas un cuadradito, de inmediato tú indicas que ese ángulo es un ángulo recto y todo ángulo recto mide 90 grados. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Según la pregunta me piden calcular el valor de alfa. Y ahí ya tengo, miran, los tres ángulos internos. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Aplicar el teorema número 1, que dice que la suma de los tres ángulos internos, ¿a qué debe ser igual? A 180 grados. Entonces, lo que hacemos es sumar los tres ángulos internos. En este caso serán alfa más 37 más 90, y la suma de los tres ángulos internos es igual a 180. Ahora sí, niños, ahí ustedes comiencen a resolver. Y luego voy a pedir a un compañero que me indique la vamos con lo siguiente. Acá lo único que tenías que hacer es sumar 37 más 90, te quedaría la siguiente expresión. Dirías que alfa más 127 es igual a 180, y el 127 que está sumando, el otro número pasa a restar, y tendrías que restar 180 menos 127, y como todos en el chat han respondido, el valor de alfa es igual a 53 grados. Bien. Ahora nos vamos al siguiente teorema. Para entender ello. Bien, ahora estamos en el teorema número 2. En el teorema número 2 me hablan de los ángulos, la suma de los ángulos externos de un polígono. Suma de los ángulos externos. A ver, profesor. Según la definición, la suma de los ángulos externos, la suma de los tres ángulos externos de un polígono, siempre debe ser 360 grados. Cuando indica ángulos externos, están diciendo ángulos que están en la parte externa del triángulo. Como tú ves ahí, el ángulo X está fuera del triángulo, te das cuenta, no es interno, externo, está fuera del triángulo. El ángulo Y también es el ángulo externo, y el ángulo Z también es ángulo externo. Entonces, aplicando el teorema número 2, si a mí me dan los tres ángulos externos, la suma de ellos tiene que ser igual a 360 grados. Es por eso que hay la propiedad indica que si sumas X más Y más Z, que son ángulos externos, la suma debe ser igual a 360 grados. Para ello vamos a ir al ejercicio 6 de tu libro, página 31. Bien. Dice, calcula el valor de θ y te dan esta imagen. Lo primero que tienes que observar es si los ángulos son internos o externos. En este caso, tengo este ángulo que es 160 grados. Como tú ves, es ángulo externo. Observo este ángulo 37 grados. Ah, profesor, este ángulo también es externo. Y observo el ángulo θ. El ángulo θ, este ángulo también es externo. Entonces, ahí es donde tú aplicas
cuando tú observas que tienes tres ángulos externos, aplicas el teorema número 2, donde te indica que la suma de los tres ángulos externos tiene que ser igual a 360 grados. Y eso es lo que hacemos. Entonces, ahí aplicamos la suma de los ángulos externos. Yo digo, en este caso, el ángulo θ sumado con 160 grados más 37 grados debe ser igual a 360 grados. Entonces, profesor, ¿cómo se resuelve ello? Igual que en el ejemplo número 2 y en el ejemplo número 4. En primer lugar, ¿qué tengo que sumar? 160 más 37. Sumemos esos dos ángulos. Al sumar 160 más 37, obtenemos 197. Entonces la ecuación quedará de la siguiente manera. Θ más 197 es igual a 360 grados. Ahora aplicamos la transposición de términos. El 197 que está sumando, al otro miembro pasa a restar. Entonces tendríamos que θ debe ser igual a 360 grados menos 197 grados, porque pasó a restar. Y al hacer la diferencia, encontramos el valor de θ. En este caso, al restar 390 menos 197, el valor de θ es igual a 163 grados, que es lo que nosotros nos pedían encontrar. Bien, entonces recuerda que cuando tú trabajes un triángulo, lo que tú tienes que diferenciar es ángulo interno y en este caso ángulo externo. Si tú observas que estás trabajando con tres ángulos externos, o sea, ángulos que están fuera del triángulo, entonces la suma de los tres ángulos debe ser igual a 360. Ahora vamos a explicar el ejemplo 8 para que lo puedas resolver. Dice, indica el valor de beta en el triángulo. Muy bien, primero hay que observar los ángulos. Observa, beta, el ángulo beta está fuera del triángulo, o sea, es un ángulo externo. Observemos arribita, el ángulo de 120 grados está fuera del triángulo. También es un ángulo externo, o sea, tengo dos ángulos externos. Y miren el cuadradito, este cuadradito. Profesor, ese cuadradito también está fuera del triángulo. También es un ángulo externo. Pero, profesor, si es un cuadradito, ¿usted nos explicó que ese ángulo cuánto debe medir? Ah, si es un cuadradito, es un ángulo recto y ese ángulo debe medir 90 grados. Bien, entonces, estudiantes, lo que tenemos que hacer para encontrar el valor de beta, al tener que estos tres ángulos son externos, es aplicar el teorema número 2. Que la suma de los tres ángulos externos, ¿a qué tiene que ser igual? Ajá, tiene que ser igual a 360 grados. Y ahí formulamos la ecuación. Beta más 120 más 90 es igual a 360 grados. Ahora sí, ustedes niños resuelvan y voy a preguntar también a través del chat, me pueden responder y voy a preguntar a un compañero que me indique la respuesta. Vayan trabajando. Bien, estudiantes, entonces al resolver la ecuación, sumamos 120 más 90 y así obtenemos 210 grados. 120 más 90, 210. Y el 210 que está sumando al otro miembro pasa a restar. Entonces nuestro ángulo beta quedará igual a 360 grados menos 210 grados. Y es por eso que al restar dichas cantidades, el ángulo beta mide 150 grados. Recuerda, ojo, observen bien su monitor. En tu respuesta debes colocar el símbolo de grados hexadecimal. ¿Sí? Entonces es muy importante. Bien, ahora nos vamos al tercer teorema y último. Así que préstame mucha atención.
Tercer teorema. El teorema número 3 te habla del ángulo externo de un triángulo. Ojo, te dice ángulo, está en singular. Ángulo externo, no me habla de ángulos externos. Por eso hay que leer bien. Ángulo externo de un triángulo. ¿Qué dice la definición? El ángulo externo del triángulo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes a dicho triángulo. Igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes a dicho triángulo. A dicho ángulo, perdón. Observemos la imagen. En la imagen está mucho más clarito. Observa que acá el ángulo externo es el ángulo X. Y los ángulos internos no adyacentes a él son alfa y beta. No adyacentes significan que no estén junto a X, que no estén junto al ángulo X. En este caso son alfa y beta. Entonces, según la definición, el ángulo externo X es igual a la suma de los dos ángulos no adyacentes a él, es decir, igual a la suma de alfa y beta. Bien, para resolver ello, para entender la propiedad, vamos a resolver el ejercicio número 10. Vamos a ver cómo se plantea. Dice, calcular el valor de alfa en el triángulo. Muy bien. Observemos la imagen. A ver, profesor, miren cómo tú te das cuenta. Primero observo este ángulo, 75 grados. Profesor, 75 es un ángulo externo. Uno, por si acaso. 30 grados y alfa son dos ángulos internos que no están adyacentes a 75. Eso es lo que tú te debes dar cuenta para aplicar el teorema 3. Entonces, ¿qué me dice el teorema número 3? Que la suma de los dos ángulos, perdón, el ángulo externo, que en este caso es 75, debe ser igual a la suma de los dos ángulos no adyacentes a él. Significa que el 75 debe ser igual a la suma de alfa más 3. Y ahí es donde aplicamos nosotros nuestra ecuación. Y decimos que la suma del ángulo alfa más el ángulo de 30 grados es igual a 75 grados. El ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes a él. Bien, y para resolver la ecuación, el 30 que está sumando, ¿cómo pasa el otro miembro? Así es como lo hemos aprendido hasta ahora, ¿no? Pasa a restar a 75 grados. Entonces, al restar 75 grados menos 30 grados, nuestro ángulo interno alfa debe ser igual a 45 grados. Bien. Abro el sol, la propiedad me dice que el ángulo externo 75 debe ser igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes a él. O sea, sumas alfa más 30 y eso debe ser igual a 75. Con esa idea vamos a resolver el ejercicio número 12. Y con esto termina la clase. Vamos a ver. Ejercicio número 12. Dice, indica el valor de θ en el triángulo. Primero observemos los ángulos. Observemos los ángulos. Eso es lo primero que debo hacer. Bien. 80 es un ángulo externo. θ y 60 son dos ángulos internos. Entonces, cumple la condición del teorema 3. El ángulo externo debe ser igual a la suma de los dos ángulos internos que no son adyacentes a él. Y como tú ves, θ y 60 no son adyacentes a 80, entonces aplico el teorema 3. Entonces ahí decimos que θ más 60 grados debe ser igual a 80 grados. Bien, vayan resolviendo, niños, y voy a preguntar
a un compañero, ¿sí? O compañero, ¿sí? Vamos resolviendo. Bien, entonces, niños, lo único que hacen en este punto es resolver la ecuación mediante la transposición de términos. El 60 que está sumando al otro miembro de la ecuación pasa a restar y tendríamos θ será igual a 80 grados menos 60 grados. Por lo tanto, el valor de θ es igual a 20 grados exactos. Bien, niños, entonces ahí tenemos, así es, tenemos el ejercicio número 12 también. Bien, el día de hoy hemos aprendido los tres teoremas fundamentales en los triángulos. El primer teorema era acerca de la suma de los ángulos internos de un triángulo, donde la suma de los tres ángulos internos debe ser igual a 180 grados. Luego el segundo teorema, que es de la suma de los ángulos externos de un polígono, en este caso de un triángulo, vamos a llamarle así directamente, triángulo, que es lo correcto. Muy bien. Y la suma de los ángulos externos de un triángulo es igual a 360 grados. Vamos a ver un triángulo, vamos a hacer la modificación ahí, ¿sí? Porque debe estar de forma correcta para ustedes. Bien, y finalmente hemos visto la tercera propiedad, que es el tercer teorema, que es el ángulo externo de un triángulo, donde el ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes al hecho. Bien, niños, entonces ahí me despido. Que tengan un buen día y nos estamos viendo hasta la próxima oportunidad. Cuídense mucho, ¿sí? Bien, y los dejo. Cuídense. Chao, chao.